Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a luz. Estas palabras de Marcos capítulo 4 versículo 22 son un faro que nos guía hacia los misterios más profundos. Si todo debe ser revelado, ¿qué secretos permanecen aún bajo la superficie de las Escrituras? Hoy, abrimos un portal a lo oculto, a lo velado, a lo que por generaciones ha escapado incluso a los ojos de los sabios. En las páginas de la Biblia, encontramos una riqueza de historias, enseñanzas y profecías que han moldeado la historia humana. Pero si nos detenemos a analizar, ¿hemos comprendido todo lo que se nos dice? Desde los mensajes codificados en los textos más antiguos hasta las simbologías que aún deslumbran a los estudiosos, las Escrituras son más que un relato, son un enigma esperando ser descifrado. Uno de los aspectos más fascinantes de este viaje es entender cómo los antiguos escribas transmitían conocimientos en capas. A menudo, los textos no solo dicen lo que parece evidente a simple vista. Tienen un nivel más profundo, un lenguaje oculto que puede hablar al espíritu de quienes estén dispuestos a escuchar. Por ejemplo, en el libro del Génesis, la creación del mundo se describe en 7 días. Pero, ¿es este un relato literal o un código que encierra algo mucho más vasto? La simbología del número 7, que representa perfección y plenitud, sugiere que este relato podría ser una pista hacia una comprensión más elevada del orden divino. El Apocalipsis, por otro lado, está plagado de visiones, bestias y números que han desconcertado a los lectores durante siglos. ¿Por qué el número 666? ¿Qué representa realmente la mujer vestida del sol? Estas imágenes no son solo piezas de literatura antigua, son mensajes diseñados para transmitir verdades eternas, ocultas tras el velo de la metáfora. Desentrañar estos secretos requiere más que inteligencia, demanda un corazón dispuesto a cuestionar, a explorar, a descifrar. Y luego está el lenguaje. El hebreo, el arameo y el griego antiguos tienen sutilezas que no siempre se traducen de manera completa. Por ejemplo, en hebreo, la palabra ruach significa tanto espíritu como viento. Esto implica que cada vez que leemos sobre el Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas, también estamos leyendo sobre un viento primordial, un movimiento que da vida y transforma. ¿Qué otras dimensiones de significado se pierden cuando nos limitamos a las traducciones modernas? Hay textos que se excluyeron del canon oficial, como los libros apócrifos y los evangelios gnósticos. Estos escritos, aunque considerados polémicos por algunos, contienen perspectivas que desafían y complementan lo que conocemos. ¿Qué revelaciones se encuentran en el Evangelio de Tomás? ¿Por qué la sabiduría, personificada como una figura femenina en los Proverbios, es mencionada tan pocas veces en los estudios tradicionales? No es casualidad que tantas culturas vean la Biblia como un texto sagrado y también como un mapa hacia los misterios del universo. Así que, mientras nos adentramos en esta exploración, no preguntes solo qué dice la Biblia. Pregunta por qué lo dice, cómo lo dice, más importante aún, que podría estar susurrándote entre líneas. El misterio comienza donde terminan las palabras. Cada letra, cada frase, parece contener un universo escondido. ¿Has notado cómo, en los primeros versículos del Evangelio de Juan, se nos dice que en el principio era el Verbo? Esa declaración, aparentemente sencilla, encierra un concepto que supera los límites del entendimiento humano. ¿Qué significa realmente que todo fue creado a través del Verbo? En el griego original, la palabra utilizada es logos, que implica mucho más que palabra. Es razón, es orden, es la fuerza que da sentido al caos. En esta sola expresión, se abre una puerta hacia una verdad trascendental, que el universo entero no es solo materia, sino un diseño consciente, una armonía que resuena con un propósito divino. En el libro de Ezequiel, encontramos una visión que ha dejado perplejos a los lectores durante siglos, una rueda dentro de otra rueda, rodeada de seres con rostros múltiples. ¿Qué significan estas imágenes? Algunos han sugerido que se trata de una representación simbólica del orden celestial, mientras que otros se aventuran más allá, imaginando descripciones de tecnología que los antiguos no podían comprender plenamente.
Lo que queda claro es que estas visiones no son aleatorias, están ahí para provocar asombro, para invitar a reflexionar sobre realidades que trascienden lo tangible. Los números también juegan un papel clave en el tejido de las Escrituras. El número 12, por ejemplo, aparece repetidamente, las 12 tribus de Israel, los 12 discípulos de Jesús, los 12 portales en la Nueva Jerusalén descrita en el Apocalipsis. Este número no es casualidad, está asociado con la plenitud, con la organización divina del cosmos. Incluso el zodiaco, con sus 12 signos, ha sido interpretado por algunos como un reflejo de esta estructura divina, sugiriendo una conexión entre los cielos y los relatos bíblicos. Pero no solo los números y las palabras nos hablan, también lo hacen los silencios. En el libro de Job, cuando Dios responde a las preguntas de Job, no le da explicaciones directas, sino que lo confronta con la vastedad de su creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, le pregunta. Este momento no es solo un recordatorio de la grandeza divina, es una invitación a contemplar el límite de nuestro conocimiento y a abrazar el misterio. A veces, lo que no se dice tiene tanto peso como lo que está escrito. Incluso los evangelios están cargados de secretos. Cuando Jesús habla en parábolas, no lo hace para simplificar, sino para velar verdades profundas. Al que tiene, se le dará más, dice en Mateo capítulo 13 versículo 12, y al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Estas palabras, que pueden parecer duras, en realidad apuntan a la naturaleza del entendimiento espiritual. Quien está dispuesto a recibir conocimiento encontrará aún más, pero quien lo ignora se alejará aún más de la verdad. El conocimiento oculto no es un premio para unos pocos elegidos, es un regalo para quienes tienen hambre de entender, para quienes se atreven a buscar más allá de lo evidente. En cada rincón de las Escrituras, la promesa está allí, lo que está escondido será revelado a quien esté dispuesto a abrir los ojos y el corazón. El simbolismo de la Biblia es como un código vivo, un rompecabezas que no se resuelve con lógica, sino con intuición y espíritu. Piensa en el árbol del conocimiento del bien y del mal, un símbolo que desafía las explicaciones simples. Adán y Eva comieron del fruto prohibido, y de pronto sus ojos fueron abiertos. ¿Qué clase de conocimiento se les reveló? ¿Por qué este acto aparentemente sencillo marcó una ruptura tan drástica con Dios? Hay quienes interpretan este árbol no solo como una prueba, sino como un símbolo del poder inherente al libre albedrío, de la capacidad humana para elegir entre lo divino y lo terrenal. Lo fascinante es que el relato no termina en el Génesis. A lo largo de las Escrituras, los árboles aparecen como ecos de este mismo simbolismo. El árbol de la vida, mencionado en el Génesis y nuevamente en el Apocalipsis, es una constante que une el principio y el final. ¿Qué representa este árbol eterno? En el Apocalipsis, se nos dice que sus hojas son para la sanidad de las naciones. ¿Podría ser que este árbol simbolice la conexión directa con lo divino, una comunión restaurada que supera las divisiones humanas? Pero los secretos no solo están en los relatos más conocidos. Hay libros enteros de la Biblia que parecen estar escritos como enigmas. El libro de Daniel, por ejemplo, contiene visiones proféticas llenas de simbolismo, como la estatua con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de barro y hierro mezclados. Esta imagen, interpretada como una representación de imperios sucesivos, no solo ofrece un mensaje sobre la historia, también habla del destino inevitable de todo poder terrenal. El detalle de los pies de barro y hierro sugiere una fragilidad, una advertencia de que cualquier reino, por grande que parezca, caerá si no tiene una base sólida. Y luego están los nombres. Cada nombre en las Escrituras tiene un significado profundo. Tomemos a Jacob, cuyo nombre significa el que agarra el talón o usurpador. Pero tras su encuentro con Dios, su nombre se cambia a Israel, que significa el que lucha con Dios. Este cambio no es solo un detalle anecdótico, es un símbolo de transformación. Los nombres son destinos, y cada vez que un nombre cambia en la Biblia, algo esencial ha sido revelado o transformado. Un aspecto a menudo pasado por alto es el peso de las repeticiones en las Escrituras. En el idioma hebreo, no existen superlativos como el más grande.
En cambio, las repeticiones enfatizan importancia. Por eso, cuando Isaías escribe Santo, Santo, Santo es el Señor, no está simplemente repitiendo palabras, está elevando el concepto a un nivel casi indescriptible, subrayando una santidad que trasciende cualquier comprensión humana. El libro de los Salmos, aunque poético, también está lleno de claves ocultas. En el Salmo 23, cuando David dice, «Tu vara y tu cayado me infunden aliento», no se refiere solo a herramientas de un pastor. La vara simboliza disciplina, mientras que el cayado representa guía. Este versículo encierra la dualidad del amor divino, una fuerza que corrige y dirige con el mismo propósito, siempre hacia el bienestar de quienes confían en él. El texto sagrado está lleno de patrones, símbolos y ritmos que nos hablan en un lenguaje que trasciende las palabras. Es como si las escrituras fueran un espejo en el que no solo reflejamos nuestras vidas, sino también las grandes preguntas que residen en el alma humana. Todo está ahí, esperando a ser visto por quienes tienen ojos para ver. A menudo, los misterios más profundos no se encuentran en lo que está explícitamente escrito, sino en las sombras entre las palabras. Toma como ejemplo el tabernáculo descrito en el libro del Éxodo. A simple vista, parece un esquema detallado para construir un santuario portátil. Pero si observamos con atención, cada elemento tiene un significado espiritual. La estructura, desde la entrada hasta el lugar santísimo, es un mapa que simboliza el camino hacia la presencia de Dios. El candelabro de oro, con sus 7 brazos, no solo proporciona luz, representa la iluminación divina, la perfección espiritual. Los panes de la proposición, colocados sobre la mesa, simbolizan la provisión y la comunión con Dios. Incluso el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo tiene un mensaje profundo, la barrera entre Dios y la humanidad. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, este velo se rasga en dos en el momento de la muerte de Jesús, un gesto simbólico que indica que el acceso a Dios ha sido restaurado. El Arca del Pacto, quizás el elemento más famoso del tabernáculo, no es solo un cofre. Contenía la vara de Aarón que floreció, las tablas de la ley y un recipiente con maná. Cada uno de estos objetos tiene un mensaje oculto. La vara simboliza el liderazgo que da vida, las tablas representan la justicia divina, y el maná es la provisión diaria de Dios. Juntos, nos hablan de la relación entre Dios y su pueblo, justicia, liderazgo y sustento en perfecta armonía. El libro de los Proverbios, aunque lleno de sabiduría práctica, también está cargado de símbolos. En Proverbios 8, la sabiduría es presentada como una figura femenina que existía antes de la creación del mundo. Dice, cuando establecía los cielos, allí estaba yo. Esta personificación no es solo una figura literaria, es un eco de una realidad cósmica. La sabiduría aquí se presenta como un atributo eterno de Dios, una fuerza creativa que impregna toda la existencia. Los evangelios también están llenos de mensajes que trascienden su contexto histórico. Cuando Jesús dice, «Yo soy el camino, la verdad y la vida», no está ofreciendo una simple declaración. Cada palabra tiene un peso simbólico. El camino no es solo una ruta, es una forma de vida, una invitación a seguir un sendero espiritual. La verdad no es solo información, es una realidad divina. Y la vida no es solo la existencia física, sino una conexión con lo eterno. Otro elemento fascinante es cómo las escrituras utilizan la naturaleza como un lenguaje. La semilla de mostaza, tan pequeña pero capaz de crecer en un árbol inmenso, es más que una metáfora de fe. Es un recordatorio de que lo pequeño, lo humilde, puede contener un potencial transformador. El agua, un símbolo recurrente, representa la vida y la pureza, pero también la transformación. Desde las aguas del diluvio hasta el bautismo en el Jordán, el agua está presente como un agente de renovación. Incluso los relatos más simples tienen capas de significado. Cuando Jesús calma la tormenta, no solo demuestra poder sobre la naturaleza, simboliza la capacidad de traer paz a los corazones en medio del caos. Cada gesto, cada acción, resuena con un mensaje más profundo, si tan solo prestamos atención. Las escrituras están vivas. Hablan,
susurran, revelan verdades que trascienden el tiempo y el espacio. El desafío es aprender a escuchar, a mirar más allá de la superficie y permitir que esos secretos transformen nuestra comprensión del mundo y de lo divino. Cuando examinamos las Escrituras, descubrimos que están construidas no solo para informar, sino para transformar. Un ejemplo asombroso de esto es el concepto del pacto. A lo largo de la Biblia, los pactos entre Dios y la humanidad son más que acuerdos, son revelaciones de un plan divino en desarrollo. Desde el pacto con Noé, sellado con el arco iris, hasta el nuevo pacto en la sangre de Jesús, cada uno de ellos actúa como un paso hacia la redención total. El pacto con Abraham es especialmente enigmático. Dios le promete descendencia, tierra y una bendición que alcanzará a todas las naciones. Pero cuando leemos los detalles, notamos algo extraordinario. Abraham no camina entre las piezas del sacrificio, es Dios quien pasa entre ellas en forma de fuego y humo. Este acto tiene un significado profundo, Dios asume toda la responsabilidad del pacto. Incluso si la humanidad falla, Él cumplirá su promesa. Esto nos habla de un amor incondicional, de una fidelidad que trasciende las acciones humanas. El sacrificio es otro tema cargado de simbolismo. En el Antiguo Testamento, los sacrificios animales eran una forma de reconciliación, pero cada uno de ellos apuntaba a algo más grande. En la historia de Abraham e Isaac, se nos presenta un sacrificio que no se consuma, porque un carnero es provisto como sustituto. Esta imagen no es solo un acto de misericordia divina, es una profecía. El carnero apunta hacia un futuro en el que Dios proveerá el sacrificio perfecto, un sacrificio que pondrá fin a todos los sacrificios. El lenguaje del sacrificio no se limita a los rituales. También está presente en el acto de dar, en la entrega de uno mismo. Cuando Jesús dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, no está hablando solo de un acto heroico, está revelando la esencia misma del sacrificio como un acto de amor. La cruz, entonces, no es solo un evento histórico, es el símbolo supremo de un amor que da vida a través de la muerte. El papel de los profetas también está cargado de misterio. Isaías, Jeremías y Ezequiel no eran solo mensajeros, eran portadores de visiones que a menudo desafiaban el entendimiento. Isaías habla de un siervo sufriente que cargaría con los pecados de muchos. Este siervo, rechazado y despreciado, se convierte en la figura central de la esperanza mesiánica. Pero más allá de su profecía inmediata, Isaías nos invita a reflexionar sobre el papel del sufrimiento en el plan divino, como el dolor puede ser redentor y transformador. Incluso las palabras aparentemente sencillas de los profetas están cargadas de significados ocultos. Jeremías habla de un pacto escrito en el corazón, un cambio interno que reemplaza las leyes escritas en piedra. Este concepto señala hacia una relación más íntima con Dios, una en la que la transformación viene desde adentro, no solo desde reglas externas. El libro de Oseas, con su historia de redención a través del matrimonio, es una representación viva del amor persistente de Dios. Oseas, al aceptar a su esposa infiel una y otra vez, se convierte en una imagen del amor divino que busca, redime y restaura, sin importar cuán lejos se aleje su pueblo. Cada símbolo, cada relato, es un hilo en el tejido de un mensaje más grande. Las Escrituras no son solo un texto antiguo, son un espejo que refleja la naturaleza de lo divino y un mapa que guía hacia una verdad más profunda, una verdad que tiene el poder de cambiar vidas. En las Escrituras, el tiempo no solo es una medida cronológica, sino un marco divino en el que se desarrollan los propósitos de Dios. Esto se ve claramente en los ciclos de 7 que aparecen una y otra vez. Desde los 7 días de la creación hasta las profecías apocalípticas del libro de Daniel y el Apocalipsis, este número está cargado de significado espiritual. El séptimo día, santificado como día de reposo, no es simplemente un descanso, es un símbolo de la culminación, de la perfección y del descanso divino. El año sabático, mencionado en Levítico, refuerza esta idea. Cada 7 años, la tierra debía descansar, y las deudas debían ser perdonadas. Este concepto no es solo agrícola o económico,
es un recordatorio de que todo pertenece a Dios, de que la creación misma necesita un ritmo de restauración. Y después de 7 ciclos de 7 años, llegaba el año del jubileo, un tiempo de liberación y restauración total. Este sistema nos habla de un Dios que establece patrones de equilibrio y justicia, tanto en la naturaleza como en la sociedad. El tiempo también tiene un papel crucial en las profecías. En el libro de Daniel, encontramos la visión de las 70 semanas, un periodo simbólico que describe la restauración de Israel y el cumplimiento de los planes de Dios. Este lenguaje, aparentemente enigmático, conecta eventos históricos con verdades espirituales profundas. Cada semana no es solo un periodo de tiempo, es un marco en el que se revelan aspectos del carácter de Dios, como su paciencia, justicia y propósito eterno. En el Nuevo Testamento, el tiempo adquiere un significado aún más profundo. Cuando Pablo escribe que al llegar el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nos está mostrando que los eventos de la historia no son aleatorios. Todo sucede según el calendario divino. La encarnación de Jesús no ocurrió simplemente porque el mundo estaba listo, ocurrió porque era el momento exacto, el kairos divino, en el que se cumplirían las promesas de Dios. Otro misterio fascinante del tiempo en las Escrituras es la relación entre lo eterno y lo temporal. En Eclesiastés, Salomón escribe, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Esta afirmación nos revela que, aunque vivimos en el tiempo, anhelamos lo eterno. Los profetas y apóstoles describen a Dios como el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Esto no significa que Dios tenga un inicio y un final, sino que está presente en todas las etapas de la existencia, abrazando tanto el pasado como el futuro en un presente eterno. El Apocalipsis, el libro que cierra las Escrituras, también utiliza el tiempo como un elemento simbólico. Las imágenes de los tiempos finales no son solo predicciones, sino invitaciones a reflexionar sobre la naturaleza de la esperanza. Los juicios, las trompetas y las copas son ciclos de advertencia, pero también ciclos de redención. Incluso en los momentos más oscuros, el tiempo avanza hacia una restauración final, hacia un nuevo cielo y una nueva tierra. El tiempo, entonces, no es solo un contexto en las Escrituras, es una herramienta pedagógica que Dios utiliza para enseñarnos sobre su carácter y sus promesas. Es una narración en sí misma, un marco que nos permite entender no solo nuestra propia existencia, sino el propósito eterno que trasciende todo lo que podemos imaginar. La Biblia también está profundamente entretejida con un simbolismo que utiliza números y patrones para transmitir mensajes ocultos. Entre estos números, el 3 destaca como un emblema de plenitud divina. Desde las primeras páginas de Génesis hasta las últimas del Apocalipsis, vemos cómo este número se convierte en un hilo conductor que revela la naturaleza de Dios y su interacción con la humanidad. En la creación misma, el tercer día tiene un significado especial. Es el día en que aparece la tierra seca, el lugar donde germina la vida. Este acto no es un detalle menor, apunta hacia la restauración y la esperanza. Más adelante, encontramos a Jonás, quien estuvo en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches. Este periodo simboliza no solo un tiempo de oscuridad, sino una preparación para la transformación. Y Jesús mismo conecta este evento con su resurrección, diciendo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. La idea del tercer día se repite con un propósito, es un día de cumplimiento, un día en el que las promesas de Dios alcanzan su punto culminante. La resurrección de Jesús, que ocurre precisamente en el tercer día, no es solo un evento histórico, es una declaración cósmica de victoria sobre la muerte. Nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, hay un plan divino que lleva al renacimiento y a la vida eterna. Pero el simbolismo del 3 no se limita a eventos específicos. También lo encontramos en la naturaleza misma de Dios. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es el misterio central de la fe cristiana. 3 personas distintas, pero un solo Dios. Este concepto desafía nuestra comprensión humana, pero a la vez revela una verdad profunda, la unidad en la diversidad. Es un recordatorio de que el amor y la comunión están en el corazón mismo de la existencia divina.
El número 3 también aparece en relatos aparentemente ordinarios. Pedro niega a Jesús 3 veces, y luego Jesús le pregunta 3 veces si lo ama. Este intercambio no es casual. Es una restauración, un proceso simbólico que muestra cómo Dios transforma nuestras caídas en oportunidades para comenzar de nuevo. Cada pregunta de Jesús no solo restaura a Pedro, lo prepara para liderar. En el libro de Apocalipsis, el 3 aparece de forma majestuosa. Los 3 ayes marcan advertencias finales a la humanidad, y las visiones del Santo, Santo, Santo resuenan como un eco eterno de la gloria de Dios. Cada repetición añade énfasis, pero también profundidad, invitándonos a reflexionar sobre la santidad infinita que trasciende el tiempo y el espacio. Incluso en los detalles cotidianos, el 3 nos enseña lecciones significativas. Jesús menciona que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está presente. Este principio muestra que la presencia divina no depende de números grandes, sino de corazones unidos en propósito. Es un recordatorio de que incluso los gestos más pequeños, hechos en el nombre de Dios, tienen un impacto eterno. El número 3, con su repetición constante y su simbolismo profundo, nos desafía a mirar más allá de lo evidente. Nos invita a explorar los misterios divinos con ojos nuevos, sabiendo que cada detalle en las Escrituras tiene un propósito más allá de lo que vemos a simple vista. Uno de los secretos más fascinantes que se esconden en las Escrituras es el concepto del remanente. A lo largo de la Biblia, encontramos esta idea: no importa cuán caótica o desobediente sea la humanidad, siempre hay un grupo fiel que persevera, un remanente que actúa como portador de la promesa divina. Este pequeño grupo no es una coincidencia, es una muestra de cómo Dios siempre preserva un testimonio de su fidelidad, incluso en los momentos más oscuros de la historia. En la época de Noé, el remanente se manifestó en una sola familia. En medio de una generación corrupta, Dios vio en Noé a un hombre justo y le confió la tarea de construir el arca. Este no fue solo un acto de salvación física, fue una renovación espiritual, un nuevo comienzo para la humanidad. El arca se convierte en un símbolo del refugio divino, un recordatorio de que incluso cuando el juicio parece inminente, Dios provee un camino para aquellos que le buscan con sinceridad. Más adelante, encontramos otro ejemplo en la historia de Elías. En su desesperación, este profeta creyó que estaba solo, que todos los demás habían abandonado a Dios. Pero la respuesta divina fue contundente: he reservado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Este remanente, aunque invisible para Elías, era una prueba de que la fidelidad a Dios nunca desaparece completamente, por muy desalentadoras que sean las circunstancias. En el Nuevo Testamento, la idea del remanente se expande a una escala global. Pablo escribe en Romanos que no todos los que descienden de Israel son Israel. Aquí, el apóstol explica que el verdadero remanente no está definido por linajes humanos, sino por la fe en las promesas de Dios. Este concepto es revolucionario: el remanente ya no se limita a una nación o etnia, sino que incluye a todos aquellos, de cualquier lugar, que confían en Dios y su palabra. En Apocalipsis, el remanente aparece como un grupo de personas que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Este grupo enfrenta persecuciones y desafíos, pero permanece firme, mostrando que la fidelidad a Dios no es solo una declaración, sino una forma de vida. El remanente no es numeroso ni poderoso según los estándares del mundo, pero su impacto es eterno. El propósito del remanente no es solo preservar la fe, sino también actuar como luz en medio de la oscuridad. Su existencia es una invitación a la esperanza, una prueba de que, a pesar de los fallos humanos, Dios nunca abandona su plan. Incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas, hay un grupo que lleva la antorcha, proclamando la verdad y la misericordia divina. Este tema nos lleva a una conclusión ineludible: las Escrituras, con todos sus símbolos, profecías y patrones, nos llaman a participar en algo más grande que nosotros mismos. Nos invitan a formar parte de ese remanente, a ser instrumentos de esperanza en un mundo que desesperadamente la necesita. Así, al cerrar esta reflexión, queda claro que los secretos de las Escrituras no están ocultos para siempre.
son revelados a aquellos que los buscan con un corazón sincero y un espíritu dispuesto. Cada palabra, cada símbolo, cada historia, apunta a una verdad eterna, un Dios fiel que no cesa de buscar, redimir y restaurar a su creación.